porque, bueno, él ocupaba el cargo, yo estaba en otro medio de comunicación, y eso nos llevó a que juntos palpitáramos algo que no estábamos acostumbrados. Es un acto terrorista, por más que había ocurrido lo de la embajada y luego lo de la AMIA, pero la invitación, Alberto, es para que un poco para los chicos que tienen menos de 30 años, que no son tan chicos, pero que no han vivido, hacer una reflexión y hacer todo un análisis de lo que pasó, cómo nos sorprendió y cómo llegamos al día de hoy con pocos resultados. Me sorprende muy gratamente que el tema que estás planteando sea la educación de los chicos nacidos, diríamos, en este siglo, porque uno de los cometidos que tenemos en comisión directiva, y digamos como un hombre ya mayor habiendo transitado lo que sucedió durante la década del 90, es la educación de los chicos de 20 años que hoy empiezan a tomar decisiones porque votan y probablemente no conozcan, porque no han vivido ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, y tampoco lo sucedido con la Embajada del Estado de Israel y con AMIA. Justamente uno de los temas que intensamente hemos tocado esta semana con el gobernador de la provincia de San Juan, que en un encuentro federal realizado por AMIA hace menos de 30 días, los gobernadores de todo el Estado argentino se comprometieron justamente en este tema, que es el tema de la educación. La educación fundamentalmente para conocer la historia y promover, diríamos, la inclusión y combatir el antisemitismo, combatir la xenofobia, bueno, todo esto que está sucediendo, diríamos, no solamente en nuestras latitudes, sino en la Europa de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, diríamos, ¿no? Bueno, y lo que ocurrió ese día nefasto, 18 de julio de 1994, esa bomba que estalla a través de una Trafic, un vehículo que transportaba allí el material y explota. Bueno, la cantidad de muertos, 85 personas, más de 300 heridos, y la herida que dejó a los argentinos. Porque el primer dato es que esto no fue contra una comunidad determinada, fue contra nosotros, la Argentina, la República Argentina, y de allí en adelante comienza una investigación judicial donde, lamentablemente tenemos que decirlo, no anduvo bien el Poder Judicial, los funcionarios. Hubo jueces como Juan José Galeano, por ejemplo, que fue apartado de la causa, y también el propio titular de la CIDE en su momento, Anzorregui. Bueno, y decir que hasta el momento no tenemos una resolución del caso, por más que tenemos datos concretos de los autores. La causa tiene 5.000 fojas en estos momentos, hablando en términos, diríamos, jurídicos. Es una causa que ha tenido algún tipo de resolución en determinados aspectos, pero digamos, se terminaría de tener justicia cuando los que están incriminados como culpables estén presos. Prácticamente se sabe, diríamos, que el Estado de la República de Irán financió, organizó, digamos, con el grupo Hezbollah, no solamente la destrucción de AMIA, sino también de la Embajada del Estado de Israel, ¿no? Irán y el Hezbollah. Y luego se lleva adelante un acuerdo en el gobierno de Cristina Kirchner, que eso llamó la atención, ¿no? Porque se acuerda con justamente el país que había sido ya identificado como autor de este hecho tan lamentable. Y bueno, comienzan también a procesarse, a investigarse funcionarios desde la expresidenta, y aparece Nisman, el fiscal Nisman, a cargo de una fiscalía que también en su momento tuvo errores muy graves por parte de dos fiscales que fueron apartados de la causa, y sobreviven a la causa un fiscal y luego Nisman, que prácticamente es la única persona que ya lidera la investigación fiscal, y es asesinado, porque esto es lo que ha dicho la justicia hasta último momento, asesinado horas antes que llevar una denuncia al Congreso. Digamos, no puedo dar una opinión clara y concreta sobre si fue suicidio o fue asesinado. Sí conocemos que estuvo a cargo de una fiscalía especial investigando los hechos, y bueno, que en definitiva pareciera que ese lunes debía enfrentar en el Congreso, digamos, haciendo un resumen sobre los acontecimientos. Es decir,
lamentable que el fiscal Nisman bueno, haya muerto y se llevó consigo seguramente muchas cosas que él habría investigado, ¿no? Memorándum con Irán. Sí. ¿Cuál es la opinión tuya, Alberto, sobre ese memorándum? Que hay que avanzar, y como lo está y lo va a hacer este gobierno, que es el juicio en ausencia, probablemente. El juicio en ausencia, con todos los derechos. Vos como abogado conocerás que siempre el imputado tiene que tener el derecho a una justa defensa. Y yo creo que eso va a ser un paso adelante, que se está tratando de dar. Este es un hecho importante que el gobierno seguramente va a implementar en poco tiempo más, como ha implementado la denominación como grupo terrorista al grupo Hamas. Es decir, por otro lado hay resoluciones de derechos humanos internacional acerca del rol que el Estado ha tenido nefasto, diríamos, que ha tenido durante estos años de investigación, ¿no? Es decir, aparentemente comienzan a darse pasos para que la memoria, la justicia y la verdad sea, digamos, definitivamente un hecho. ¿Cómo debemos interpretar la amenaza concretamente que ha hecho Irán contra Argentina hace días nada más en Teherán Time, diciendo que Argentina va a lamentar todo esto y que, bueno, ahora muchos temen que haya un nuevo atentado? Las fronteras de Argentina son muy porosas. Si la triple frontera, está comprobado que el grupo Hezbollah actúa en la triple frontera, que por ahí se entró en el año 92 y en el 94. Por otro lado, entiendo que la geopolítica, los intereses económicos, los intereses políticos tienen mucho que ver en esto. Es decir, Argentina está alineado, digamos, con Estados Unidos y con el Estado de Israel, y Irán, bueno, tiene sus intereses por otro lado, ¿no? Y bueno, somos un blanco fácil, es decir, no es difícil, perdón, al contrario, es muy difícil defenderse frente a un ataque terrorista, pero entiendo que nuestras fronteras, con una política, si el Estado verdaderamente y la política se pone firme, serán cada vez más seguras. Los blancos, la AMIA fue un blanco fácil, obviamente, y la embajada también. Digamos, yo en mi época de estudiante de la Universidad de Buenos Aires vivía a 40 metros de AMIA, así que para mí la AMIA era, digamos, como mi propia casa, más allá de mi función. Pasteur al 600. Claro, Pasteur al 633 y yo vivía en Pasteur 733. Así que entiendo que se toman todos los recaudos que sean necesarios, se trabaja con el Ministerio de Seguridad, en el caso de San Juan con la Secretaría de Seguridad, y bueno, se nos proporciona, diríamos, específicamente a la comunidad judía, digamos, vigilancia en los edificios que la comunidad tiene, pero San Juan y la Nación están en permanente alerta contra, diríamos, estas eventualidades que pueden ocurrir, ¿no? Volviendo al caso del fiscal Alberto Nisman, el fallecimiento de él, según la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal, ¿no? Es un asesinato, hasta acá, lo que se ha dicho, por eso yo hablaba de asesinato. Sí. Algunos sectores afirman que es suicidio, pero está allí, como siempre, una nebulosa, muchas cosas relacionadas al atentado contra la AMIA. Y por eso tenemos algo, Alberto, que quería tu opinión. Hace poco, en este mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos Exactamente. ha condenado a nuestro país, Sí. ha condenado a Argentina por violar los derechos de las víctimas. Exactamente, lo que recién te comentaba Ernestito justamente sobre este tema, es decir, sobre la negligencia del Estado argentino durante la evolución de toda la etapa de investigación. Eso ha ocurrido hace muy poco tiempo. Digamos, normalmente cuando se llega a esta fecha del 18 de julio, hay acontecimientos o noticias que suelen darse. Una de esas noticias es justamente este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
Hay todavía mucha agua para que pase bajo el puente, a pesar de 30 años. Yo recuerdo, Alberto, cuando se habían cumplido 3 años, me tocó ir a Buenos Aires durante 10 días para hacer un documental sobre el tema, y ya estábamos sorprendidos que habían pasado 3 años. Luego han pasado 27 años más. 30 años, realmente uno dice, ¿en qué país vivimos? Donde la justicia, donde los funcionarios del Poder Ejecutivo no están a la altura de las circunstancias. Vemos el caso Loan, del chico, por ejemplo, donde vemos también que hace hueco en diferentes lugares de la administración pública, los funcionarios, los 3 poderes. Lamentablemente, ¿cuánto nos falta como país para madurar? Yo hablaba con mis hijos y con mis nietos. Mis nietos tienen menos de 14 años. Un poco transmitiéndole de dónde venimos. Es decir, mis padres, judíos polacos de la Europa Central, venidos a la Argentina en el 1930, digamos, partiendo de su Polonia natal, de una zona rural, vivieron la tragedia de los pogroms, es decir, el abuso sexual contra las mujeres, el tomar sus casas, y decidieron emigrar de Europa Central y buscar nuevos destinos. En este caso mis padres buscaron la Argentina, y en aquel entonces Argentina abrió, diríamos, con todo el corazón la presencia de esta inmigración judía. Y el objetivo de aquellos judíos de aquel entonces fue la evolución, diríamos, de sus hijos en lo que se refiere a lo económico, a lo social, a lo educativo. Y ya llegando uno más a viejos, ya casi con 74 años cumplidos, comparar, diríamos, aquellos deseos que se fueron cumpliendo con la educación universitaria con lo que está pasando en este 2024, bueno, uno lo llena de congoja, porque son como si bien se ha avanzado en la tecnología, en la salud, no podemos decir que el universo, que el planeta haya retrocedido, pero sí la discriminación, la xenofobia, en eso hemos perdido puntos por nocaut, diríamos, ¿no? Lo mismo lo estamos viendo en Europa en estos momentos. Entonces, uno de los planteos que hacemos constantemente es el tema de educación. En San Juan hay el tema de educación, la comunidad judía educa a través de algunos referentes en la universidad, en las escuelas. Es decir, la comunicación ha variado totalmente. Hoy la comunicación que se viraliza a través de las redes sociales hacen que nos encontremos con cosas que los chicos desconocen, pero que cuando cada padre, si ve el celular de su hijo, puede ver con claridad que sus hijos se disfrazan, por ejemplo, de soldados nazis, jugando como si eso fuera cualquier cosa. Es decir, eso, la pandemia, bueno, hay retrocesos o desconocimientos que se deben combatir. En ese sentido, la comunidad judía, a través de su departamento de lo cibernético, está siguiendo a través de las redes sociales y está combatiendo en el mundo entero, digamos, todo este tipo de movimientos donde también el terrorismo se maneja. San Juan es un pueblo solidario, yo diría que no es un pueblo antisemita, pero sin embargo los chicos en las escuelas secundarias tienen costumbres antisemitas, es decir, tratan por ejemplo en el caso mío, a mi nieto de jamón, o diríamos el bullying que proviene del nazismo, ¿no? Por último, Alberto, ¿cuál sería tu opinión en torno a las causas del atentado Lamia? Porque hay hipótesis. Una de ellas es que la Argentina no cumplió con un contrato a nivel de tecnología nuclear para justamente el país que se indica como autor de todo esto, ¿no? Que es Irán. Y hay otras hipótesis también ya relacionadas con el Estado de Israel. ¿Cuál crees vos que es la hipótesis? Yo lo tengo muy claro porque te voy a contar una anécdota que, digamos, por estar como presidente justamente en aquel entonces de lo que era la sociedad israelita, que el tema es absolutamente político.
cuando el doctor Menem, siendo presidente de la Nación, va a la Plaza Lavalle en una de los aniversarios del atentado, fue abucheado en una tarde, noche de una llovizna incesante, fue abucheado por la comunidad. Y en aquel entonces estaba Bernardo Neustadt, digamos, como referente periodístico que emitía su opinión, y su opinión bajaba línea. Era el periodista más importante en ese momento. Más importante. Yo estando justamente en Adaya, en Buenos Aires, tomo nota de que estaba viniendo en su avión particular ni más ni menos que el presidente del Congreso Mundial Judío, Edgar Grossman, dueño de, si se puede decir, de Chivas Regal, un hombre muy importante en el mundo de las finanzas y en el mundo de la política. Venía en su avión particular exclusivamente a hablar con Menem esa noche para reencauzar lo que se precipitaba como una tendencia o una incitación hacia el antisemitismo. Bastó una noche donde se juntó con el presidente Menem para que esto se reencauzara de alguna manera. Es decir, que era un hecho político, no me cabe la menor duda. Es decir, esto no me lo contaron, eso lo pude ver. Yo a Grossman lo conocí en el Congreso Mundial Judío en el Estado de Israel, en Jerusalén, en el año 1991. No tengo una relación obviamente personal con él, pero vi en él un intelectual con pensamientos importantes. Así que ese acontecimiento me dio la posibilidad, como haber visto en la AMIA senadores o diputados que después fueron presidentes de la Nación, que iban a AMIA a tratar de ver bueno, qué es lo que había pasado. Así que la política intervino, eso no tengo ninguna duda. No, por supuesto. Alberto, te agradecemos que hayas llegado hasta acá para hablar de este tema tan duro, pero tan real, que estamos atravesando los argentinos, 30 años del atentado contra la AMIA, y sobre todo tu experiencia, tus vivencias de aquella época, traerlas al presente de nuevo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vos por darnos la oportunidad, y quiero decirte que